Hoy vamos a entrar directo al tema del que todos hablan en redes y medios, el tema obligado. Por fin salió Gallup. Y aquí tenemos los resultados. Ya la encuesta Gallup, que es la más acreditada en el mercado electoral, en la población, por lo asertiva que ha sido históricamente, no saldrá en el periódico Hoy. Hay un acuerdo entre la representación de la Gallup aquí en el país, que la tiene el sociólogo Rafael Acevedo, y el grupo RCC Media. Y fue dada a conocer la tarde de hoy en el programa, creo que el gobierno, El Sol de la tarde. Entonces vamos a ir comentando los resultados. Ya están por ahí, pero vamos a verlos y analizarlos, algunos puntos, los más importantes. Esta encuesta fue levantada del 1 al 5 de este mes de abril, es decir, hace 5 días que se hizo el trabajo de campo, se levantaron los datos. Nos vamos a ir directamente a la intención de votos. La intención de votos son 1.200 entrevistas. Vamos a ver. Si, ¿quién ganará? Mira, ¿por cuál? Vamos a ver. La primera pregunta con relación al posicionamiento electoral. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran, ¿votaría usted por Luis Abinader del PRM entre un 48 y un 53%, Abel Martínez por el PLD entre un 18 y un 16%, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo 25 y 26%? Si usted suma el 26% de Leonel Fernández, 26.1, y el 16% de Abel Martínez, entonces le va a dar 42%, mientras que Luis Abinader solo llega a 53%. Es decir, que ahora mismo a los dos partidos de oposición junto, Luis Abinader lo aventajaría en un 8 y 3, con 11 puntos. Pero si van divididos, entonces es una pela, porque según esta encuesta, Luis Abinader casi dobla a Leonel Fernández, que es el que está más cerca, 26% frente a 53%, es casi el doble, con 20 puntos, con 20 o 30 puntos le lleva. Déjame ver, 30 puntos le lleva encima a Leonel Fernández, Luis Abinader, según la encuesta Gallup de hoy. Vamos a seguir. Bueno, en ese escenario, Luis Abinader ganaría en primera vuelta y incluso si se unificase la oposición, aunque ustedes saben que en política una unificación opositora no es solamente un término de número, que esos datos se van a sumar todito así. Por ejemplo, todos los PLDistas o toda la gente de la Fuerza del Pueblo no va a aprobar esa alianza y algunos irían, por ejemplo, al PRM o se quedarían sin votar. Pero esto sí tiene un impacto cualitativo y un impacto en la población que puede bajar la votación del presidente Luis Abinader, porque una alianza no es un tema nada más de sumas automáticas. No se trata de eso, se trata de un impacto y de crear las condiciones electorales y políticas que permitan sumar y sumar. Entonces, en la estrategia electoral eso cuenta, o sea, que no es que 2 más 2 son 4, en política no es así. Vamos a ver la otra pregunta del tema electoral. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 24, ¿por cuál partido, por cuál candidato nunca votaría? El candidato por el que nunca votaría. Le va bien a todos aquí. Luis Abinader, 26%, eso es la tasa de rechazo. Abel Martínez, 20%. Leonel Fernández, 37%. No sabe o no opina un 15%. Cuando yo digo que a todos les va bien ahí,
es porque todos, ninguno, por ejemplo, Leonel Fernández, que es el que tiene la tasa más alta de rechazo, 37%, tiene una posibilidad de crecimiento en su candidatura de hasta 67%, casi un 70%. ¿Quién saca un 70% en elecciones? Nadie. Danilo Medina hizo historia y en el 2016 obtuvo casi un 62% y el dato hasta se le ha grabado a la gente en la memoria por lo alta de la votación. Por lo tanto, todos tienen la posibilidad de ganar la elección en base a la tasa de rechazo, porque ninguno llega a un nivel tan alto como un 50%, ni siquiera un 40%. Es decir, que los candidatos principales de las elecciones del 24 están muy bien valorados por la población desde el punto de vista de que no tienen un voto en contra importante. Entonces todos están bien ahí. La próxima pregunta es, ¿por cuál de ellos? Bueno, esa no, esta. ¿Quién cree que ganará las elecciones presidenciales? Eso es muy importante porque eso tiene que ver con la percepción de la población. Por ejemplo, usted puede ser de un partido distinto, pero usted está viendo que el suyo no va para ningún lado. Entonces aquí la gente percibe por dónde va el asunto y eso también es un factor cualitativo que en política suma. Cuando le preguntan eso a la gente, mire, Luis Abinader un 48%, cree que es Luis Abinader, el 23% Leonel Fernández y apenas el 12% piensa que Abel Martínez tiene posibilidad de ganar las elecciones. Ahora, la otra pregunta, ¿a quién le gustaría que gane las elecciones presidenciales de mayo? También el 46%, un 46% Luis Abinader. 26% Leonel Fernández y 17% Abel Martínez. Fíjese que en el caso del PLD, Abel Martínez, es interesante este caso porque eso indica que en el Partido de la Liberación Dominicana hay una franja de sus votantes que no tienen fe en el éxito electoral porque fíjese que solamente el 12% dice que Abel Martínez tiene una posibilidad de triunfo. Sin embargo, su intención de votos es de 16%, es decir, siquiera sus propios votantes tienen fe en que va a ganar ese proyecto. Pero lo propio ocurre con el presidente Luis Abinader. Él marca un 53% en la encuesta en intención de votos. Sin embargo, hay un 5% de sus votantes que entienden que él no va a ganar las elecciones porque solamente el 48% dice que la ganará. En el caso de Leonel Fernández es el que resulta menos afectado porque él tiene una intención de votos de un 26% y el 23.5%, es decir, que solamente un 2% de los votantes de la Fuerza del Pueblo entienden que su candidato podría no tener éxito electoral. Entonces, el voto más duro de todos los candidatos que están ahora, Abel Martínez, Luis Abinader y Leonel Fernández, lo tiene Leonel Fernández, solamente un 2%. Un 2.5% de sus votantes dicen que no tiene posibilidad de éxito. Ese es el partido con el voto más duro que hay, ese voto fuerte. Está ya aquí en la cabina nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini. Lo vamos a invitar a que se siente mientras nosotros seguimos comentando la encuesta Gallup que salió hoy, Trajano, tan esperada, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en el escenario de la segunda vuelta. Miren esto también. Es importante aquí. Miren. ¿Usted cree que alguno de los candidatos actuales podría alcanzar el 50+1? Que si se podría decidir en primera vuelta. El que piensa que se puede decidir en primera vuelta, el 63% cree que un candidato puede sacar. Eso quiere decir que hay votantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo,
un 10% de esos votantes piensa que Luis Abinader puede ganar en primera vuelta, porque Luis Abinader tiene un 50 bueno, no necesariamente Luis Abinader, pero en el escenario que está dibujado, el que tiene posibilidad real de ganar en la primera vuelta es Luis Abinader. Pero falta más de un año para las elecciones y muchas cosas pueden pasar, porque en este contexto político y electoral hay muchos factores imponderables, hay mucha incertidumbre en el escenario político y cualquier cosa puede ocurrir que varíe esto que hoy nos refleja la encuesta Gallup. Entonces, ¿y cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos? 56% Luis Abinader, 25% Leonel Fernández y 13% Abel Martínez. Sale muy mal en todos los casos, porque en todas las ponderaciones que hay, él sale por debajo, Abel Martínez, de sus votantes. Luis Abinader, aquí la posibilidad de que gane en primera vuelta se supera en 3 puntos su intención de voto. Es decir, que hay votantes de otras candidaturas y partidos que creen que Luis Abinader podría ganar en la primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos usted votaría? Luis Abinader, 45%. 27% Leonel Fernández y 19% Abel Martínez. Me llama poderosamente la atención cómo el presidente Luis Abinader baja la votación en un escenario de segunda vuelta. Lo que no entendí fue por qué la encuestadora lo hizo así, lo puso los tres, en lugar quizás de poner Luis Abinader, Abel Martínez. Luis Abinader, que es el candidato al gobierno y que evidentemente es la figura a vencer, Leonel Fernández, y los pone los tres. Eso me parece un poco, esa combinación no la entendí bien porque debió hacerse, porque no es entre tres la segunda vuelta, es entre dos. Entonces te ponen los tres. No entendí ahí cómo fue ese tema. Vamos a ver, ahora supongamos que en una segunda vuelta los candidatos fueran. Aquí está, me adelanté, fue que yo no vi esto cuando lo estaba leyendo. Luis Abinader y Abel Martínez. Luis Abinader 55%, ahí está bien. Se dispara Luis Abinader y Abel Martínez 37%. Ninguno un 5% y no sabe un 2.3%. Escenario 2, Leonel Fernández y Luis Abinader. Escenario 2, Leonel Fernández y Abel Martínez. 38% Leonel, 40% Abel Martínez. Tercer escenario, Luis Abinader contra Leonel Fernández. Leonel Fernández, 36%. Luis Abinader, 56%. Es extraño que Abel Martínez sacaría más votos que Leonel Fernández en la segunda vuelta cuando aparece en un 16% y Leonel Fernández en un 36%. Además, no me da mucho eso porque el escenario que hay ahora indicaría que hay votos PLDistas que preferirían votar por Luis Abinader en lugar de Leonel Fernández. Pero no hay votos de la Fuerza del Pueblo que preferirían votar por Luis Abinader en lugar de Abel Martínez. Y como que la lectura política, lo que uno puede percibir en el comportamiento del votante PLDista, no luce que un solo voto de ahí iría al PRM porque ha sido un partido muy golpeado con este tema de la lucha contra la corrupción y estas personas presas, que aunque el presidente Luis Abinader, y todos sabemos que es así, que el Ministerio Público independiente, pero incluso en la última andanada, en el último caso, en el caso Calamar, ustedes vieron que los PLDistas enfilaron cañones contra el presidente Luis Abinader. Entonces, como que en la lógica política, a mí me da que no es como tan
creíble este dato, no estoy dudando de la encuesta, simplemente me parece que el cuestionamiento es válido porque no parece que un solo voto del PLD vaya al PRM y que sí votos y que toda la fuerza del pueblo completita votaría entonces por Abel Martínez. Eso no me parece porque incluso ha habido menos hostilidad en el discurso político entre la fuerza del pueblo y el PRM, que incluso fueron aliados. Y ustedes han visto que la forma de hacer la oposición que ha llevado Leonel Fernández es bastante dirigida a temas. Entonces, eso me parece como que hay que revisarlo un poco. Pero bueno, eso dice la encuesta. Uno tiene derecho, ¿verdad?, a hacer las observaciones. Un tema importante. El PRM como partido tiene un 40% en intención de votos. Y la Fuerza del Pueblo y el PLD están en empate. La Fuerza del Pueblo con un puntito más arriba, pero están en empate técnico en el segundo lugar. Es decir, la encuesta Gallus ya ha despejado una duda que existía sobre que el PLD como partido estaba por encima y no sé qué cosa. No. Lo que sí es que Abel Martínez no le suma nada a la candidatura presidencial del PLD porque marca exactamente un 16%, que es lo que tiene el partido, mientras que Leonel Fernández, su partido marca un 16%, 16.18%, y él llega a un 26%, es decir, que él le suma 10% a su partido, y Luis Abinader también le suma bastante. Luis Abinader le suma al PRM un 13%, marca más que el partido. Así que todos estos datos, señores, son importantes analizarlo, pero yo me quiero ir ahora. Hay muchas preguntas. Yo me quiero ir a los principales problemas del país. Y otro que a mí me parece que el gobierno tiene que preocuparle este punto, porque tenemos que pasar al entrevistado y la encuesta agarra muchas cosas, muchos temas, muy abarcadora, como siempre ha sido la encuesta Galo. Miren esto, señores. Escuchen esto más bien. Por favor, díganos, de acuerdo con lo que sabe o conoce, qué es lo mejor que ha hecho, que ha logrado el gobierno de Luis Abinader. Lo mejor que sale es la lucha contra la corrupción. Pero eso me parece contradictorio porque la lucha contra la corrupción no es un logro del gobierno, es del Ministerio Público Independiente que tiene Miriam Germán. Entonces, si es independiente, no puede ser del gobierno. Esto tiene un valor cualitativo para el gobierno por el hecho de que ha sido una iniciativa del presidente Luis Abinader, pero que él de último lo soltó eso. Él ya no está diciendo que eso es un logro del gobierno, él soltó ese tema. Y siquiera lo trató en la reunión, en la rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Pero miren que es lo que yo veo que al gobierno le tiene que preocupar. Miren, cuando le preguntan a la gente, señores, pónganle atención a este puntito. ¿Cuál es la obra, lo mejor que ha logrado? El 22% dice que no sabe. En ese renglón, oigan señores, en ese renglón, el porcentaje más alto es el 22% que dice que no identifica una obra del gobierno en la que ha sido bueno. ¿Usted sabe lo que eso significa? Pero si usted le suma el que nada, que no ha hecho nada, que no identifica nada, el 9%, más un 6.6% que no quiso contestar, eso llega a un 22, aquí te da 28 y 9, te da 37% de la gente que dice que el gobierno no ha hecho nada, que no identifica nada, que no sabe decir, mira, esta fue su gran obra, esto es lo bueno. Una cosa impresionante, el gobierno tiene que preocuparse por eso, porque de ahí en la campaña de la oposición que el gobierno no ha hecho nada, le van a decir, digo yo aquí, usted ve, especulando, que no ha hecho nada, el 37 punto y pico % de la gente no identifica una obra en el gobierno.
Eso es para preocuparse, porque los niños de la oposición no son cantores, niños cantores del coro, de la rondalla de la UAS, para no decir de que los niños cantores de Viena, como popularmente se dice. No, son políticos muy bien formados y bien curtidos en el terreno. Otra cosa, la economía, los principales problemas, señores, la inflación, el costo de la vida. 68% de la población dice que la inflación es su gran problema. Eso es malísimo para el gobierno. Pero oigan esto, otro dato que por aquí, que es malo, muy malo por el gobierno. No las condiciones de la economía, no. ¿Cómo calificaría la situación? Hay una pregunta donde se le cuestiona a la población que cómo ve que el gobierno ha enfrentado el tema de la inflación. Y yo quiero que ustedes vean, señores, qué porcentaje, el 60, míralo aquí la pregunta. No. Está por ahí, muy alto el porcentaje que dice que el gobierno lo ha enfrentado mal. En general, ¿cómo debería usted la situación económica? No, déjame ver, que se me ha perdido la pregunta. Pero es terrible ese tema para el gobierno. ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía? Ahí el 63% dice que está mal. Pero ¿dónde que está esa pregunta? Que hay una respuesta que el gobierno tiene que sentarse a analizarla para que, a ver, ¿qué tanto le interesa a usted la política? El 65% dice que no le interesa, pero eso me parece extraño porque en este país se habla de política en todas las esquinas, pero la gente dice que no le interesa. Es una cosa impresionante. Déjame ver si está la pregunta, porque yo no quiero dejar pasar. Actualmente, en medio de la situación, mira, hasta se la acomodan y aún así la gente respondió de una manera que el gobierno tiene que fajarse a analizar esta respuesta. Mírala aquí. Porque la pregunta está bien contextualizada. Yo se la voy a leer para que ustedes vean, miren. Actualmente estamos en medio de una situación de inflacionaria, la cual tiene un impacto en el alza de los precios y en el poder adquisitivo. En general, ¿cómo califica usted la reacción del gobierno para tratar de controlar el alza de los precios en nuestro país? Le digo lo que dijo el 64%, que lo ha hecho mal. Eso es malo, muy malo para el gobierno, y hay muchísimos otros datos de esta encuesta. Les digo que me parece extraño también, que hay que cuestionarlo, que a estas alturas de la vida lo que hay es un 3% de indeciso, es decir, aquí ya el voto se definió. Eso tan temprano me parece un poco extraño, no sé, como que a un año y pico ya la gente, todo el mundo sabe por quién va a votar. Eso es un poco como para uno tener sus dudas, pero es una investigación creíble y que uno tiene derecho a hacer algunos cuestionamientos. Hay muchísimos otros datos y esta encuesta hay que seguirla analizando porque trae datos muy interesantes para uno evaluar el panorama político y electoral ya a poco más de un año de las elecciones del 2024.